Buenas noches, tengan todas y todos. Siendo las 21 horas de este viernes 19 de abril de 2024, iniciamos la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato programada para esta fecha, por lo que le pido a la secretaria inicie con el desahogo del orden del día. Claro que sí, Presidenta. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera Presidenta Brenda Canchole Lizarrarás. Presente. Consejeras y consejeros electorales. Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Sandra Liliana Prieto de León. Presente. Antonio Ortiz Hernández. Hola, presente. María Concepción Estera Boite Sámano. Presente. Nora Marisela García Buitrón. Presente. Luis Gabriel Mota. Presente. La de la voz secretaria ejecutiva Indira Rodríguez Ramírez. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente, muy buena noche para todas y para todos. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Buenas noches, Morena, presente. Partido Verde Ecologista de México. Presente, buenas noches. Gracias. Presidenta, toda vez que participan en esta sesión las consejeras y los consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos, hago constar que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Para continuar con el desahogo de esta sesión, el siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, por lo que procedo a su lectura. El primer punto fue la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida. El cuarto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina que no es procedente la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal de Celaya presentada por Morena para contender en la elección del 2 de junio de 2024. El quinto punto es la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina que no es procedente la sustitución de las candidaturas a las presidencias municipales de Comonfort y Ocampo presentadas por el Partido del Trabajo para contender en la elección del 2 de junio de 2024. El sexto punto es la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. Está a consideración de todas y todos el orden del día, por si alguien desea tener alguna intervención. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina que no es procedente la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal de Celaya presentada por Morena para contender en la elección del 2 de junio de 2024 y debido a que fue remitido con la convocatoria solicito atentamente se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite para el punto 5 del orden del día, solicito se me exima de la lectura del documento a que refiere dicho punto por haber sido enviado también con la convocatoria. Consejeras y consejeros, está a su consideración la solicitud que hace la Secretaría del Consejo en el sentido que se le exima de la lectura de los documentos a los que ha hecho referencia y que se contienen en los puntos 4 y 5 del orden del día. Si están de acuerdo con esta solicitud, les pido lo manifiesten. Consejera Beatriz Tobar. A favor. Consejera Sandra Prieto. A favor. Consejero Antonio Ortiz. Estoy a favor. Consejera Concepción Aboites. A favor. Consejera Nora García. A favor. Consejero Luis Mota. A favor. La presidencia también a favor, se exime de la lectura del documento y antes de continuar daré una explicación de lo que trata este proyecto de acuerdo. El 30 de marzo de 2024, este Consejo General emitió el acuerdo CGIEX 069-2024, mediante el cual se registró, entre otras, la planilla de candidaturas postuladas por Morena para integrar el Ayuntamiento de Celaya para contender en la elección ordinaria del 2 de junio del presente año. El 16 de abril, Morena presentó en el CELIEC la solicitud de sustitución de la candidata a presidenta municipal de Celaya, postulando a un hombre. El 17 de abril de 2024, la Secretaría Ejecutiva formuló requerimiento a Morena a efecto de que sustituyera a la persona postulada a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Celaya. El mismo día, el partido político presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de este instituto en el que plasma diversas manifestaciones relacionadas con el requerimiento que se le realizó y expresa sostener la solicitud de sustituir a la candidata propuesta originalmente por un hombre. En sesión extraordinaria urgente, el Consejo General
este mismo día, 19 de abril de 2024, presentó ante este órgano colegiado un proyecto de acuerdo mediante el cual se daba respuesta al escrito presentado por los representantes de Morena y Partido del Trabajo relativos a la sustitución de las candidaturas a las presidencias municipales de Celaya, Comonfort y Ocampo para contender en la presente elección se llevará a cabo el 2 de junio de 2024. En dicha sesión se determinó devolver el proyecto de acuerdo para la elaboración de una nueva propuesta. En este sentido, es relevante mencionar que si bien es cierto Morena no atendió el requerimiento realizado por la Secretaría Ejecutiva a través del sistema electrónico en línea, también lo es que del escrito recibido por el representante propietario de Morena se advierte que la pretensión de dicho partido político es que se le tenga por dando respuesta a ese requerimiento y que de no existir algo más por subsanar, se turne a este Consejo General para determinar la procedencia o no de la sustitución. En las condiciones relatadas, este Consejo General determina que no es procedente la sustitución solicitada en atención a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de los lineamientos para el registro de candidaturas, para que proceda la sustitución de una mujer, resulta necesario que sea sustituida por alguien del mismo género, lo cual es acorde con las disposiciones nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres a ser votadas en igualdad de condiciones. En virtud de lo anterior, se le informa al partido político que en términos de lo establecido en el artículo 194, fracción segunda de la Ley Electoral Local, en relación con el último párrafo del artículo 49 de los lineamientos para el registro de candidaturas, podrá realizar la sustitución de conformidad con la normativa de previa cita, siempre y cuando envíe la solicitud de sustitución a más tardar 4 días antes de la jornada electoral. De eso se trata este proyecto de acuerdo que está a consideración de todas y todos y abriría primera ronda de intervenciones en caso de que alguien desee hacer uso de la voz. Licenciado Armenta, representante de Morena, abro primera ronda con usted, adelante. Gracias, Presidenta. Buenas noches a todos los presentes. Ya que ha sido circulado el proyecto por el cual se pone en discusión de este Consejo General, a mí me gustaría dejar patentes 3 puntos. Uno, que este Consejo General pueda considerarlo resuelto por la Sala Monterrey en el juicio de revisión constitucional 148 diagonal 2018, donde propiamente en los puntos 4.2.2 hizo una interpretación armónica constitucional y de los tratados internacionales. De manera puntual, de nuestra Constitución Federal, estudió los artículos 41 y 4, párrafo primero. Pero quisiera destacar propiamente que hizo un estudio de los artículos 5 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo, interpretó los artículos 4, 5, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Traigo esto a colación a razón de que este proyecto que se pone en discusión pretende fundar o pretende sustentar su determinación en relación al artículo 71 de los lineamientos que ha emitido este instituto, al igual de una de las convenciones ya mencionadas sobre su regulación en materia internacional. Sin embargo, este asunto que menciono sobre la Sala Monterrey, en el punto 4.2.3, señaló que realmente los partidos políticos, al ser entes del poder público, solamente deben de estar obligados a la paridad de manera horizontal. Y en el párrafo séptimo de este apartado 4.2.3, de manera textual dice que la paridad en su dimensión horizontal debe dársele un efecto útil para alcanzar la igualdad sustancial o material de acceso a los cargos de elección popular. ¿Por qué traigo esta colación? Porque entonces me hace llevar lo resuelto por la Sala Superior en el recurso de reconsideración 886 diagonal 2018, en los cuales en su momento la Sala Superior le hizo un llamado a la Sala Regional de la Ciudad, con sede en la Ciudad de México y al Instituto Nacional Electoral para ponderar las situaciones extraordinarias que en ese asunto se resolvieron, es decir, violencia en contra de una mujer que la llevó a presentar su renuncia ante el cargo que había sido postulado. En el caso que nos ocupa sabemos, ya y sin necesidad de estarlo reiterando, la presencia de la violencia en contra de la mujer, que en su momento fue postulada por el partido político Morena para encabezar la planilla de Celaya, sufrió la violencia más gravosa que podía existir. Bajo esa consideración, ahora también me gustaría hacer un pronunciamiento especial sobre el artículo 70.
¿Por qué? De estos lineamientos que del instituto ha emitido. Dentro del proyecto de acuerdo, el artículo 71 o se pronuncia a manera de motivar su determinación, que es un artículo que ha quedado firme. Sin embargo, en este artículo 70 también su párrafo tercero señala de manera categórica como obligación para el instituto que se respetará la autodeterminación de los partidos políticos. Esto es armónico conforme a los antecedentes judiciales que ya he mencionado, federales, tanto de Sala Regional Monterrey como de la Sala Superior. ¿Por qué? Bajo la armonía entre las obligaciones de paridad que se deben de dar o previstas en la Constitución Federal, local, la legislación federal de electoral, así como la local, y con estos propios lineamientos, la paridad horizontal se sigue respetando. No se menciona de manera puntual, o por lo menos no lo advertí en el acuerdo que se pone a discusión, pero en el acuerdo que se discutió en la sesión de las 2 de la tarde, sí señaló de manera precisa que aún con esa sustitución que se solicitó, se guardaba la paridad horizontal. Estos puntos me hacen llevarlo a este colegiado para saber si la fundamentación con la cual ahora se pretende sustentar este acuerdo ya ha sido materia de estudio por tribunales federales, que, que el fundamento del artículo 71 que alude en este proyecto de acuerdo también debe ser interpretado de manera armónica con el artículo 70 en su párrafo tercero, donde ambos sí prevén una obligación para el instituto. Uno, de prever sobre la sustitución de candidaturas encabezadas por mujeres y el otro, de respetar la autodeterminación de los partidos políticos. Esto me lleva también a plantearles un tercer escenario fáctico. Dentro de la protección que se le está otorgando a las mujeres de poder accesar a cargos públicos, este también se maximiza porque las posiciones de las mujeres fueron mejoradas dentro de la representación proporcional de la planilla para encabezar el municipio de Celaya, donde las mujeres ahora encabezan las primeras regidurías, lo que va a potencializar su inclusión dentro de los poderes públicos o la integración en un momento dado del ayuntamiento de Celaya. Estos 3 puntos me gustaría dejarlos también muy claros o muy patentes o a consideración de este colegiado. Uno, si lo que se pretende fundar este acuerdo es en relación a la normativa internacional, este ya ha sido materia de estudio por tribunales judiciales federales, propiamente Sala Monterrey, donde señala que esos artículos en armonía lo que cuidan y privilegian es la paridad horizontal, lo cual sí se está respetando y este instituto en el proyecto que no fue aprobado en la sesión de las 2 de la tarde del día de hoy, de manera expresa lo señalaba. La segunda es la armonía que debe de prevalecer entre los artículos 70, 72 y 71 de los propios lineamientos sobre las requisiciones que pudieran hacerse al partido político para respetar la paridad, pero también la obligación de este instituto a respetar la autodeterminación de Morena de cara a este proceso electoral. Y como último, un punto fáctico es que se ha potencializado la inclusión de las mujeres en el respecto de la representación proporcional. Cuando fue encabezada por una mujer, si bien la presidencia municipal la encabezaba la compañera Gisela Gaitán, la realidad es que en la representación proporcional que podría dar lugar a la integración del Cabildo de Celaya para el trienio 24-27, se estaba privilegiando de una forma u otra a los hombres, donde estaban dentro de los primeros lugares varones. Ahora, al encabezarlo un hombre, los primeros lugares están hechos para mujer, situación que ya está postulado con este propio instituto. Además de que se buscó privilegiar que la anilla en su totalidad pudiera participar, salvo excepciones que también ya comenté, que fueron las sindicaturas propietarias 1 y 2, porque fueron, bueno, decisiones personalísimas de quienes habían sido postulados en su momento de renunciar y ya no integrarse a la planilla. Esas 3 consideraciones yo las quiero dejar patentes en esta primera intervención, a fin de que puedan ser analizadas por este colegiado, por las consejerías que lo integran, el señalar que se está haciendo una interpretación indebida o tajante, o que no se está realizando una interpretación armónica, tanto de los lineamientos, que tanto se nos ha dicho que están firmes, como de la propia legislación local, federal en materia electoral y la normativa internacional. Sería cuanto, presidente. Gracias, representante de Morena. ¿Alguien más en primera ronda de intervenciones?
Consejera Sandra, adelante. Gracias, Presidenta. Buenas noches. Quiero anunciar que yo acompaño el proyecto de acuerdo de que se trata. Quiero hacer algunas consideraciones que me gustaría que el Consejo General pudiera atender. Me voy a explicar. Creo que un aspecto que ha generado controversia en el asunto de que se trata es la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 71 de los lineamientos del registro de candidaturas. Particularmente lo señalo porque con base en lo manifestado por el Instituto Político respecto a que, desde su punto de vista no resultaba aplicable lo dispuesto particularmente en este artículo y que en ese sentido pues solicitaba que pudiera considerarse esas manifestaciones que hacen el escrito para no solicitarles mayor requerimiento sobre la planilla de qué se trata. La consecuencia entonces es que tengamos que dilucidar en principio si resulta aplicable o no lo dispuesto en el artículo 71. Al respecto, quiero hacer mención para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, que el artículo 71 se encuentra ubicado en el título quinto, denominado Principio de Paridad de Género y Acciones Afirmativas. Concretamente se encuentra ubicado en el capítulo, en la sección primera, denominada Diputaciones, y concretamente atiende a lo dispuesto en el epígrafe Sustituciones, esto es, sustituciones de diputaciones. El artículo 71 es del contenido siguiente. Las candidatas postuladas por partidos políticos y coaliciones solo podrán ser sustituidas por personas del mismo género. Las mujeres aspirantes a candidaturas independientes solo podrán ser sustituidas por personas del mismo género. Los candidatos postulados por partidos políticos y coaliciones pueden ser sustituidos por mujeres. Ahora bien, en la sección segunda, particularmente donde se regulan las disposiciones aplicables a los ayuntamientos, no se contiene alguna disposición concreta en la que se señale qué habrá de hacerse por parte de este Consejo General respecto de las sustituciones que resulten necesarias realizarse durante el proceso electoral. En ese sentido, quiero hacer mención que desde mi punto de vista, pues no nos encontramos ante una omisión de regulación del supuesto de sustitución. Desde mi punto de vista, nos encontramos más bien ante una ausencia de regulación de la sustitución y ante la falta de una norma expresa que se encuentre contenida para regular el supuesto concreto. Desde mi punto de vista, tenemos como intérpretes de las normas que realizar una interpretación analógica. ¿Y esto qué significa? Que donde están las mismas razones, pues aplica el mismo derecho. En ese sentido, desde mi punto de vista, es sostenible el requerimiento en principio que se formuló por parte de la Secretaría Ejecutiva y de igual manera considero que en ese aspecto es sostenible, por supuesto, las razones contenidas en esta disposición referida del artículo 71 al caso concreto, esto es, para la sustitución de mujeres dentro de las planillas. De manera tal que yo pediría atentamente, consejera, que se señalaran y que se incorporaran justamente en lo dispuesto en la página 12 del proyecto de acuerdo de qué se trata, justamente donde se invoca la aplicabilidad del artículo 71 y en donde se dice que esta disposición, al haber quedado firme en su momento por no haber sido impugnada, se encuentra firme, es que se hace conforme a derecho el requerimiento formulado y se encuentra vigente y válido. Yo pediría únicamente que en ese párrafo siguiente se pudiera incorporar justamente que resulta aplicable por las razones que acabo de señalar, justamente nada más por una interpretación analógica, las disposiciones concretas, en aras, por supuesto, de robustecer el proyecto de acuerdo de qué se trata. Y particularmente porque en el principio de aplicación de las normas por analogía, solo son aplicables pues en aquellos casos en donde, insisto, asisten las mismas razones para su aplicación. El supuesto concreto es justamente la falta, la ausencia de una persona, en este caso una mujer en la planilla, y por tanto tendría que ser cubierto este espacio por una mujer. Esas serían las razones, Presidenta. Haría esa atenta petición de que pudieran incorporarse esta interpretación analógica de esta disposición a efecto de que se sostenga por ello que estamos haciendo esta interpretación. Gracias, Presidenta.
Gracias, consejera Sandra. ¿Alguien más en primera ronda de intervenciones? Si no hay más intervenciones en esta primera ronda, yo les pido... Adelante, consejera Betty. Una disculpa, no podía encender mi micrófono. Buenas noches a todas y a todos. El motivo de mi intervención es con la finalidad, pues, de asumir una postura respecto de este proyecto de acuerdo que se nos pone a consideración. Bueno, es un tema en el que quiero comentarles que francamente no comparto el sentido del mismo. Y no lo comparto porque, a mi juicio, desde el requerimiento que se hizo, me parece que el requerimiento está indebidamente fundado y motivado. A ver, este proyecto pretende, pues, tener por no procedentes las sustituciones de la candidatura a la presidencia municipal e integrar el ayuntamiento de Celaya. Sin embargo, al analizar las disposiciones del lineamiento, por supuesto, yo no comparto lo que señala el proyecto de acuerdo, toda vez que para mí es muy claro, insisto, para mí, a mi juicio, en mi interpretación, es muy claro que los lineamientos contienen secciones y si no hubiera necesidad de contener secciones, pues entonces hubiéramos establecido un apartado específico o general de sustituciones para todas las candidaturas, pero no fue así. No lo hicimos así. En el artículo, a partir del artículo 68 de los lineamientos aparece sección primera diputaciones y a partir del artículo 72 aparece sección segunda ayuntamientos y no se determinó absolutamente nada respecto a sustituciones en materia de ayuntamientos. ¿Qué sucede cuando no se determina nada en esta parte? Pues nos vamos a lo que establece la ley. Y entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Aquí es importante señalar que lo que la ley establece es y debe ser el cumplimiento a la paridad horizontal y a la paridad vertical. En este tema de paridad horizontal, pues bueno, claramente el partido político está cumpliendo con la paridad horizontal en la postulación de ayuntamientos. Pero respecto, por ejemplo, a los bloques de competitividad, también está cumpliendo los bloques de competitividad tanto alta, media, baja. En esa parte tampoco hay ninguna afectación a los bloques. No obstante, se requiere al partido político a efecto de que en el municipio de Celaya postule a una mujer y no a un hombre bajo el argumento que ya señalé. En este sentido, me parece que además en el requerimiento se funda sobre lo que establece la Sala Regional Ciudad de México en el SCM RAP 2324 y SCM JDC 681 diagonal 202. Y esta, a mi juicio, además resulta inaplicable porque si bien la litis versó sobre la sustitución de candidaturas en atención de género, dicha disposición jurídica sí se encontraba prevista en el acuerdo del Consejo General del INE controvertido. Eso no sucede en nuestros lineamientos. El tema es que nosotros no lo dejamos expresamente. La verdad es que en este caso a mí me preocupa cómo es que, y es un tema que a lo mejor adelanto un poco, también en otros requerimientos que he podido advertir, es que los requerimientos estuvieron indebidamente fundados y motivados, y entonces al caer en ese supuesto estamos incluso transgrediendo los artículos constitucionales 14 y 16, y me parece que como Consejo General no podemos hacer lo anterior o caer en ese error. En ese sentido, toda vez que, reitero, el instituto político no está incumpliendo con el principio constitucional de paridad, eso lo quiero dejar muy claro, no se está incumpliendo con el principio constitucional de paridad, tampoco se están incumpliendo con las disposiciones legales que establece nuestra ley electoral local en materia de paridad horizontal, en materia de paridad vertical y también con respecto a los bloques de competitividad. Yo no encuentro fundamento legal, no encuentro fundamento constitucional para tener por no sustituida la candidatura o para declarar no procedente la sustitución de candidatura. Reitero,
porque a mi juicio lo que debemos cuidar es el cumplimiento del principio constitucional de paridad y de las normas en materia de paridad que establece la ley electoral local. Reitero, desde el requerimiento que expidió la Secretaría Ejecutiva al Instituto, desde el requerimiento está indebidamente fundado y motivado. En razón de lo anterior es que yo no puedo acompañar este proyecto de acuerdo, por lo cual anuncio mi voto en contra. Gracias, consejera Betty. ¿Alguien más? Adelante, consejero Luis Gabriel. Gracias, consejera presidenta. En el mismo tenor, para fijar una postura sobre el proyecto de acuerdo que se nos presenta, y me voy a ir al fondo. Una vez que se revisó que el partido político Morena cumplió en términos con la paridad vertical y horizontal, quiero hacer alusión al artículo 71 de los lineamientos para el registro de candidaturas aprobados por este instituto. Cierto es que se estableció que las candidaturas postuladas por partidos políticos y coaliciones solo podrían ser sustituidas por personas del mismo género. Sin embargo, ante la coyuntura no podemos cerrarnos a una interpretación gramatical y restrictiva que pudiera inclusive ser violatoria de derechos humanos. Nuestro sistema jurídico debe ser analizado e interpretado de manera armónica y sistemática con el reconocimiento de los derechos humanos que realiza nuestra Carta Magna. Por tanto, no se puede atender únicamente lo dispuesto de manera tajante y restrictiva en los lineamientos. Debemos tener presente que dichos lineamientos no dejan de ser una norma jerárquicamente inferior con respecto a las leyes locales, federales, tratados internacionales y, por supuesto, a nuestra Carta Magna. Por lo que respecta a las leyes, el artículo 194 del primer párrafo de la Ley Comicial para Guanajuato establece que para la sustitución de candidatos deberá respetarse las reglas de paridad de género, es decir, la ley no establece que las sustituciones deben realizarse por personas del mismo género, únicamente se refiere a la obligación de respetar la paridad. Refuerza ello lo dispuesto en la jurisprudencia 7/2015 con el rubro paridad de género, dimensiones de su contenido en el orden municipal. Dicha jurisprudencia refiere que para garantizar la paridad debe darse en la dimensión vertical y horizontal, lo cual acontece en el caso concreto aún con la sustitución de una candidatura de mujer por un hombre. De esta forma es que se debe poner especial atención en el reciente criterio sustentado por la Sala Superior en el expediente SUP-RAP 121/2004 que dice: la revisión de la paridad transversal es respecto de todas las postulaciones y no por bloques que son solo un indicativo. La paridad transversal busca que los partidos políticos aseguren una representación sustantiva de los géneros, más allá de la aritmética de un 50 y 50 en segmentos aislados. Por eso, la aplicación de las reglas de paridad debe ser flexible, no limitándose a cumplir únicamente con números, lo que erróneamente se planteó en el requerimiento realizado a los partidos políticos en cuestión. Se realizaron requerimientos de ajustes en candidaturas respecto a los bloques individuales de competitividad sin tomar en cuenta que el partido alcanzó la paridad en el conjunto de las candidaturas postuladas. Es por ello que los acuerdos que se someten a nuestra consideración, tanto este como el del siguiente punto del orden del día, no están respetando la autonomía de los partidos involucrados. Aunado a lo anterior, considero que la disposición del artículo en mención de los lineamientos violenta el principio de subordinación jerárquica, ya que impone cargas superiores a las establecidas en la ley comicial local. Dicho principio se encuentra bien definido en la jurisprudencia 30/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha jurisprudencia establece que los límites de la facultad reglamentaria nadie podrá estar por encima de la Constitución y de sus tratados internacionales, mucho menos un lineamiento. En suma, no podemos dejar de atender lo dispuesto en el artículo 1 constitucional que refiere al principio pro persona, que significa básicamente que las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, en este caso el derecho a ser votado. La realidad supera el derecho y ante la coyuntura es de sabio reconocer para corregir y atendiendo una interpretación garantista y conforme a los principios constitucionales y convencionales aplicables en materia de derechos humanos, es factible otorgar el registro de la sustitución de la candidatura en este punto de acuerdo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, consejero Luis Gabriel. ¿Alguien más en primera ronda? Adelante, consejera Nora. Gracias, buenas noches. También en el mismo sentido me voy a pronunciar en contra del proyecto de acuerdo. Esto en razón de que la motivación que se encuentra en nuestro proyecto me parece insuficiente y además inaplicable. ¿A qué me refiero? En la página 13 se está señalando la sentencia SUP-REC 170/2020, en la que ponen en negritas
que resulta armónico con los principios constitucionales de autoorganización y autodeterminación el hecho de que deba privilegiarse la interpretación que maximice el principio de paridad. Este precedente deviene de una serie de consultas que hizo el OPLE de Hidalgo y que justamente lo que hace la Sala Superior es emitir un criterio únicamente de permisión a postular más mujeres en las candidaturas. Pero aquí se trata de un tema de la exigencia del cumplimiento del principio de paridad, lo cual en los hechos ocurre y para mí me parece que debe respetarse, además de que la determinación de la sustitución por un hombre obedece también a un procedimiento de autodeterminación de los partidos que sobre todo se tiene que respetar y reconocer, porque muchas veces cuando se pretende imponer, y me refiero con todo el cuidado de la palabra, imponer a una mujer a que ocupe la candidatura, no se reconoce que también hay un procedimiento interno de selección y que justamente esta imposición, digamos, por el cumplimiento de la norma establecida en nuestros lineamientos de únicamente sustituir mujer por mujer, me parece que pondría todavía en un mayor riesgo a sufrir violencia política de género a una mujer que, a sabiendas del contexto interno del partido político, no podría tener el acompañamiento de su militancia y de sus simpatizantes. Me parece que en todo caso, si están proponiendo en este caso a una persona del género masculino, es porque ya habrán de haber realizado el análisis correspondiente para el acompañamiento, en su caso, de sus simpatizantes. Y me parece entonces que además de este tema de autodeterminación, es importante reconocer y conocer, y que a la gente también le quede claro, que hay un cumplimiento a los principios de paridad, o al principio de paridad en sus vertientes vertical y horizontal, razón por la cual no acompaño la interpretación, la motivación dada en el proyecto de acuerdo y por lo tanto el sentido otorgado en el mismo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, consejera Nora. ¿Alguien más en primera ronda? Si no hay más intervenciones en esta primera ronda, me permitiría cerrar con algunas precisiones que me resulta importante manifestar en este sentido. Primero, en relación a las manifestaciones respecto de que se cumple con la paridad horizontal y la paridad vertical con las postulaciones que se hacen por parte del Partido Morena en todos los ayuntamientos del estado de Guanajuato en los que están participando en este proceso electoral, desde mi perspectiva estamos hablando de temas completamente distintos y de momentos completamente distintos. El tema que nos ocupa el día de hoy y que se expone en el proyecto de acuerdo, ya con la fundamentación y con la argumentación que está dada en el propio proyecto y en la que no abundaré en este preciso momento, se trata de la sustitución, únicamente de la sustitución de una candidatura por que originalmente fue designada o postulada una mujer por un hombre, lo cual no es nuevo, como ya lo habíamos comentado en la sesión a la que hicieron referencia, la sesión que tuvimos el día de hoy más temprano, que el hecho de realizar esta sustitución está limitado a las normas dadas por este propio Consejo General en los lineamientos de registro de candidaturas. Y aquí coincidiría con la postura de la consejera Sandra de robustecer este proyecto de acuerdo con el tema de la interpretación analógica que ella manifiesta muy acertadamente. Entonces, desde mi perspectiva, estamos hablando de supuestos jurídicos y de momentos completamente distintos. En este proyecto de acuerdo no está a discusión si el partido cumplió con la paridad, eso ya fue determinado. Si lo hace de manera horizontal o vertical, eso ya fue determinado en otros proyectos de acuerdo y no es materia de este proyecto. Y en este sentido también quisiera manifestar que la ausencia, en todo caso, si se partiera desde esa perspectiva de la ausencia de una regulación específica en el tema de ayuntamientos, no quiere decir que el principio jurídico contenido en el tema de las sustituciones, en donde no se permite que los hombres sustituyan a las mujeres, no sea aplicable para el resto de las candidaturas que se postulan a cargos de elección popular. Y aquí, insisto, acompañaría la propuesta de la consejera Sandra para incorporar este razonamiento en el proyecto de acuerdo. También quisiera manifestar algunas cuestiones que me parecen de suma importancia porque creo que estamos ante un tema por demás delicado, más allá que se quiera constreñir a un cumplimiento de paridad estrictamente legal.
En materia de derechos político-electorales, así como en muchos otros aspectos, tanto materiales como jurídicos, las mujeres han sido subordinadas por los hombres en una masculinidad hegemónica, y esto es innegable. Y por lo tanto hemos tenido que enfrentar mayores obstáculos que ellos para desarrollarnos y ejercer nuestros derechos humanos. Para identificar si nos encontramos en algún supuesto en el que se requiere una protección adicional, tenemos que preguntarnos y también respondernos si las personas involucradas han sido tradicionalmente discriminadas o sometidas a una situación de discriminación específica, porque si esto es así, implica que las autoridades tenemos que otorgar una protección reforzada. En el caso específico en el que nos encontramos ante una situación en que las mujeres han necesitado mayor protección para poder acceder a las postulaciones a los cargos de elección popular, así como para el propio ejercicio de estos cargos de elección popular, históricamente esto no ha sido posible en igualdad de circunstancias. Tan es así que tenemos el antecedente inmediato que da lugar a muchos criterios jurisdiccionales y precedentes jurisdiccionales, sobre todo en este tema en específico de las sustituciones y de por qué las mujeres no pueden ser sustituidas por hombres, porque se dieron el caso, por ejemplo, donde se hacía renunciar a las mujeres para que los hombres ocuparan los espacios destinados a través del mecanismo de cuotas de género. En esta ocasión no nos encontramos a través de una cuota de género, sino en atención al principio de paridad. Y no hablo de las postulaciones en materia, en términos de paridad horizontal y paridad vertical, sino a este caso específico en donde se pretende sustituir a una mujer por un hombre. Desde esta perspectiva surgen normas como la que consta en nuestros lineamientos de registro de candidaturas, en la que se procura proporcionar un acceso real e igualitario a las mujeres, protegiéndolas de manera reforzada. Esto es así al no permitir que las postulaciones femeninas sean sustituidas por hombres, porque independientemente de si en términos generales los partidos políticos cumplen o exceden el número de postulaciones en términos de paridad horizontal y vertical, conforme a las reglas aplicables en la materia que contiene nuestra legislación electoral, eso no es un tema que nos ocupe en este proyecto de acuerdo. Sostener lo contrario, en mi opinión, es decir, autorizar la sustitución de una mujer por un hombre, abriría una posibilidad jurídica muy peligrosa desde mi perspectiva y trastocaría fundamentos propios del principio de paridad en dos de sus principales finalidades. Tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo se refleje la igualdad de género. No se trata, pues, en mi opinión, de hacer excepciones a una regla general implementada para garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, así como su real acceso a los cargos de elección popular, máxime cuando se pretende que dicha excepción obedezca en estos hechos, en el caso en particular, a que esté subordinada esta decisión a la aplicación de la vida interna de los partidos políticos o de la autoorganización de los partidos políticos, tema que, ya como lo he mencionado, en múltiples precedentes jurisdiccionales ha sido superado, privilegiando siempre la interpretación más favorable en cuanto a la paridad de género, en este caso, en el tema específico, en sustituciones. También es necesario hacer un estudio del contexto, y en esto coincido, en el contexto específico, para poder determinar que conforme a los hechos, conductas o expresiones, de acuerdo al entorno social que privilegia, podamos identificar situaciones que pudieran ser constitutivas de discriminación, violencia o desigualdad ante las mujeres. En este caso específico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala, en el amparo directo 29/2017, habla en el caso específico de que en el caso de las mujeres tenemos que identificar y estudiar el contexto relacionado con el entorno sistemático de opresión que padecen las mujeres. De esta manera que, en este caso, la disposición de nuestros lineamientos se ajusta perfectamente a la atención y la protección reforzada que las autoridades electorales tenemos que hacer respecto de las postulaciones de las mujeres y de su real acceso a los cargos. Yo no coincido en la postura en la que se pretende proteger a las mujeres al hecho, desde la perspectiva de no postularlas por cualquier situación. El hecho de que una mujer sea postulada y haya una disposición legal
aplicable para que su sustitución obedezca únicamente a un género de la misma categoría, es decir, mujer por mujer, obedece no a una situación específica, sino a un contexto histórico de desigualdad y de situaciones de hecho que generaron la postura y la interpretación de los diferentes órganos jurisdiccionales electorales y mexicanos en general en materia de igualdad de género y acceso real, pleno e igualitario de las mujeres a sus derechos político-electorales. Hasta aquí me quedo y abriría segunda ronda de intervenciones por si alguien más desea intervenir. Adelante, representante de Morena. Gracias, presidenta. No pensaba participar ya en una segunda ocasión, pero me parece que es muy necesario, una vez escuchados los argumentos de esta presidencia. En primer lugar, también debemos atender lo que señala de sus propios lineamientos el artículo primero, que debe ser obligatorio también para ese instituto. Su artículo segundo, en su fracción 19, significa que da la explicación de lo que es la paridad de género y que se refiere a una participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en los puestos de poder y toma de decisiones en las esferas de la vida. Asimismo, el artículo 64 señala que la paridad, para poderla garantizar, se deberá establecer lo previsto en la Constitución Federal, local y la ley electoral local. No obstante que refieren que la situación de paridad de género no es una cuestión que debe estar estudiada, no escucho otro argumento más que defender una supuesta, no supuesta, defender la paridad en base a este proyecto que indebidamente se está formulando. En primer término, lo que señala respecto de las sustituciones de las candidaturas encabezadas por mujeres, el contexto social efectivamente es como lo refiere la presidenta. Cuando existía o se pretendían fraudes a la ley, donde se postulaban mujeres, donde los suplentes eran hombres, y después a base de la coacción hacían renunciar a esas mujeres. Situación que por lo menos en Morena, Guanajuato, no lo acompañamos. Y algo distingo de Morena, Guanajuato. El antecedente judicial que yo establecí sobre la Sala Monterrey es porque en el 2018 la coalición Juntos Haremos Historia, y que todos sabremos que era participado por mujer, participado por Morena, en el estado de Zacatecas, tengo que reconocer que pretendió hacer un fraude a la ley o pretendió realizar una defensa, una ponderación de derechos y que la Sala Monterrey le rechazó, donde ya había cumplido una paridad horizontal en ese antecedente y posteriormente quiere hacer la sustitución bajo el argumento de la autodeterminación de los partidos políticos. En ese antecedente que yo les di, no se le dio la razón a la sustitución de las mujeres. El antecedente que yo otorgo es en relación a qué se debe de entender para la protección de las mujeres en sus derechos político-electorales. En su momento se le negó a la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018 en Zacatecas esa sustitución, porque es cierto que existen simulaciones históricas o sociales donde se ha buscado minimizar o limitar la participación de las mujeres. Eso es cierto, si no, no estaríamos en esta situación. Los diversos criterios judiciales que se han abonado, que han dado lugar a jurisprudencia, que han dado lugar a las reformas a la ley, ha sido una lucha histórica de las mujeres, que por lo menos en Morena, Guanajuato, y si no puedo hablar por todo mi partido político en este estado, he de hablar por mi persona, los hemos acompañado, porque es una responsabilidad de los varones también tener una lucha de hombro a hombro con las mujeres. Esta situación no solamente es aislada a las mujeres en otras fuerzas políticas. La primer jurisprudencia que buscó tutelar los derechos de la mujer por violencia política fue por la violencia que generaron sobre la maestra Delfina, quien ahora gobierna el Estado de México. Esos antecedentes deberían ustedes de conocerlos. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que están transgiversando el tema de la sustitución. El tema de la sustitución de un hombre por una mujer no obedeció a la renuncia de la compañera Gisela, obedeció a que la privaron de la vida. El tema de la autodeterminación del partido político no está obedeciendo a no querer postular a una mujer, sino que estamos en un contexto social muy adverso. La interpretación literal o a rajatabla, como se diría en el argot popular, está siendo mal interpretada. La literalidad de la norma no se aplica así.
Me parece más una actitud caprichosa por no querer beneficiar. Pero bueno, tampoco es de sorprenderlo. Al final del día son sus proyectos y su leal saber y entender. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, representante de Morena. ¿Alguien más en segunda ronda de intervenciones? Adelante, licenciado Castro, representante del PT, y enseguida el ingeniero Emanuel, representante del PAN. Muy buenas noches, compañeros. Yo creo que aquí estamos viendo diferentes, dos cuestiones muy particulares y si bien comenta el compañero de Morena, se deriva de un hecho trágico, la sustitución, y hay que tener también en cuenta que en el caso del Partido del Trabajo, el tema de la sustitución se da en base al origen de dos candidaturas de hombres que por decisiones ajenas a la voluntad popular de los militantes y los simpatizantes de nuestro partido, se tuvo que modificar las postulaciones a dos compañeras mujeres, que derivado también del hecho trágico, quiero decirle que ellas decidieron no continuar con la postulación de sus candidaturas. Entonces, al llevar a cabo esto, yo creo que debe prevalecer la intención del instituto de llevar a cabo un proceso donde contiendan las personas que simpatizan con los proyectos de los partidos políticos. Este escenario viene a reforzar, sin duda alguna, la percepción, como ustedes bien lo manejaron en sesiones pasadas, de situaciones que parecieran que el instituto quiere imponer candidaturas por parte de los lineamientos, de los criterios que toman en particular situaciones para algunas cosas y para las otras que parece que nos afectan si utilizan criterio, y para las acciones que pudieran llevar a cabo una elección con la voluntad popular de nuestros afiliados y nuestros representantes, pues no. Entonces, esto de verdad que deja una sensación de muy mal sabor de boca. Pareciera que el instituto quisiera tener participación política y no ser únicamente el referee que lleva a cabo esta elección. Es cuanto. Gracias, representante del PT. Secretaria, por favor, a constar el cambio de representación del PT. Sí, gracias. Para hacer constar la incorporación del representante propietario del Partido del Trabajo a las 21:06. Gracias. Gracias, secretaria. Adelante, ingeniero Emanuel, representante del PAN. Muchas gracias, muy buena noche a todas y a todos. Yo nada más quisiera hacer un comentario en el sentido de que, si bien estamos hablando, se ha hecho la referencia al artículo de los lineamientos para el registro de las candidaturas, no es el materia del fondo lo que se ha mencionado, el tema de la paridad y los bloques, pero me parece que también es importante señalar que la propia ley, una ley que ha sido aprobada, nos habla del artículo 185 cuáter, justamente de los bloques y justamente de la disposición que tenemos los partidos políticos para, en nuestra autodeterminación, dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley y establecidas y basadas en el principio constitucional de la paridad, lo que motiva el ejercicio, la aplicación de estos derechos, como es el principio de la paridad, pues es justamente para establecer medidas que sean razonables y que cumplen con la finalidad constitucionalmente válida y exigida, de tal manera que los lineamientos, las disposiciones no impliquen restricciones desmedidas a otros derechos. Es por eso que las acciones afirmativas buscan justamente esa integración, la participación
y no se trata de un trato diferenciado con otros géneros, sino más bien busca tener constitucionalmente una armonía en los principios en un Estado democrático y de derecho y que es adecuado para alcanzar los fines. Me parece que aquí no podríamos estar hablando de caprichos cuando se busca hacer cumplir las disposiciones que aquí los partidos políticos que estamos representados asumimos cumplir y que no nos lleve la coyuntura a generar disposiciones diversas cuando estamos todos inmersos en un Estado de Derecho en el que tenemos que cumplir las reglas y que deben ser las reglas para todos. Yo con esto concluiría y también yo nada más quisiera destacar y agradecer el hecho de que se han tomado en consideraciones los argumentos que se presentaron en la sesión anterior y justamente para dar la atención individualizada a cada una de las peticiones que se dieron por los partidos políticos. Sería cuanto. Gracias. Gracias, representante del PAN. Tengo al consejero Antonio, segunda ronda de intervenciones. Adelante. Hola, muchas gracias, presidenta. Les saludo con mucho gusto esta noche para manifestar que apoyo el proyecto que se nos presenta por las razones que son elementales. La paridad horizontal y vertical, como toda la paridad, es un piso y no es un techo. Cualquier artículo o disposición que contribuya a mejorar e incrementar esta representación de las mujeres se debe de considerar y es en ese sentido que está actuando el artículo 71 de los lineamientos de registros de candidaturas. Es por esto que me parece que es importante que quede claro que esta postura que defiende este proyecto de acuerdo es progresividad en el sentido de que no podemos permitir que disminuya el número de mujeres que están siendo postuladas ya, que ya están registradas, y es en ese sentido que me quiero manifestar. Este proyecto de acuerdo está apoyando eso. Y en tal sentido, quiero decir que si bien el artículo 71 no está en el apartado que se refiere a las candidaturas de ayuntamientos, debo decir también que es claro que dice las candidatas postuladas, no dice candidatas postuladas a diputación, lo deja así, tan simple, candidatas postuladas por partidos políticos solo podrán ser sustituidas por personas del mismo género. No hace distinción el artículo entre si son postulaciones a diputaciones o ayuntamientos, lo deja claro. Por otro lado, en el apartado del registro de candidaturas para los ayuntamientos no dice en ninguna parte que no aplica ahí el artículo 71. No lo dice y por lo tanto el artículo 71 aplica para ambos tipos de registros de candidaturas. En tal sentido también quiero manifestar que para mayor claridad, que para mayor robustez, apoyo la propuesta que presentó la consejera Sandra Prieto para que contribuya y deje más claro la contundencia de este artículo 71, que en ese se basa, me parece mi propuesta, mi percepción de que estamos actuando como es correcto, como debe de ser. Los partidos políticos sí tienen una autodeterminación, pero esa autodeterminación está limitada por un principio constitucional de paridad y también por esta legalidad que implica, que imparte el artículo 71. Dentro de eso, dentro de todo ello, por supuesto que hay una autodeterminación y a ella se tienen que referir en todo momento en las sustituciones, porque está muy claro que estamos hablando de una sustitución. En efecto, la paridad horizontal y vertical ya está cumplida. Esta es una sustitución que debe de cumplir este artículo 71 y por lo tanto sostengo que debe de prevalecer en ese sentido y sostengo que apoyo este proyecto en el sentido que se presenta, así también como la propuesta que hace la consejera Sandra Prieto para mejorar su entendimiento. Es cuanto y quedo atento. Gracias, consejero Antonio. ¿Alguien más en esta segunda ronda de intervenciones? Adelante, consejera Conchita. Gracias, presidenta. Pues además de suscribir
lo ya señalado por usted, consejera presidenta, por el consejero Antonio y por la consejera Sandra, quiero señalar que al momento de aprobar el registro de una mujer como candidata a la presidencia municipal, se generó una obligación para el partido político en el entonces hipotético caso de sustituciones. Considero incluso que esta misma obligación es extensiva a todos los registros de candidaturas encabezadas por mujeres en las presidencias municipales. Y es que en el hipotético caso de que llegase a sustituírseles por las causales que se mencionan en el artículo 194 de la ley electoral local, es parte de las reglas de paridad el que necesariamente tengan que ser sustituidas por mujeres. Y es que aquí vamos en esta misma lógica para el caso de las suplencias de candidaturas en regidurías y diputaciones, lógica que además contiene prohibiciones expresas en caso de que se pretenda poner a un hombre como suplente de una mujer. Aquí mi pregunta es, ¿por qué habría de ser diferente en el caso de sustituciones de candidatas a la presidencia municipal? Yo reitero lo que mencioné en la sesión celebrada el día de hoy a mediodía. Según los medios, hay mujeres levantando la mano, hay mujeres capaces y mujeres valientes, y por ello es que me manifiesto a favor del proyecto. Gracias. Gracias, consejera Conchita. ¿Alguien más en segunda ronda? Si no hay más intervenciones en esta segunda ronda, abriría una tercera por si alguien más de los que intervino quiere volver a hacerlo. Al no haber más intervenciones en esta tercera ronda, secretaria, por favor someta a votación. En este caso ya con las manifestaciones de la consejera Conchita, consejero Antonio y las de la consejera Sandra y las mías, con la modificación propuesta por la consejera Sandra, el proyecto de acuerdo, por favor le pido lo someta a votación. Claro que sí, presidente, en los términos expresados por usted, consejeras y consejeros electorales, procedo a tomar la votación. Consejera electoral Beatriz Tobar Guerrero, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo? En contra, y anuncio la presentación de un voto particular. Gracias. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Consejera María Concepción Esther Aboite Sámano. A favor. Consejera Nora Marisela García Huitrón. En contra. Gracias. Consejero Luis Gabriel Mota. En contra. Consejera Presidenta Brenda Canchole Lizarraras. A favor. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por mayoría de votos a las 21:59, con los votos en contra de la consejera Beatriz Tobar Guerrero, quien anunció su voto particular, la consejera Nora Marisela García Huitrón y el consejero Luis Gabriel Mota. Gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se determina que no es procedente la sustitución de las candidaturas a las presidencias municipales de Comonfort y Ocampo presentadas por el Partido del Trabajo para contender en la elección del 2 de junio de 2024. Gracias, secretaria. Y antes de poner a consideración este proyecto de acuerdo, daré una breve síntesis de su contenido. El 30 de marzo de 2024, este Consejo General emitió el Acuerdo 73-2024, mediante el cual se registraron, entre otras, las planillas de candidaturas postuladas por el Partido del Trabajo para integrar los ayuntamientos de Comonfort y Ocampo para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024. El 13 de abril de 2024, el Partido del Trabajo presentó en el sistema electrónico en línea del Instituto la solicitud de sustitución de las candidatas a presidentas municipales de Comonfort y Ocampo, quienes renunciaron y ratificaron su renuncia el 12 de abril de 2024, postulando en su lugar a hombres. Ante lo cual, la Secretaría Ejecutiva realizó un requerimiento al Partido del Trabajo a efecto de que sustituyera a las personas postuladas por mujeres. El 18 de abril, el partido político presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de este instituto en el que plasma diversas manifestaciones relacionadas con el requerimiento que se les realizó y expresa sostener las solicitudes de sustituir a las candidatas por hombres.
En sesión extraordinaria urgente del Consejo General celebrada el día de hoy, se presentó ante este órgano colegiado el proyecto de acuerdo mediante el cual se daba respuesta a los escritos presentados por los representantes propietarios de Morena y Partido del Trabajo ante este Consejo General relativos a la sustitución de candidaturas a las presidencias municipales de Celaya, Comonfort y Ocampo para contender en la elección de este año. En dicha sesión se determinó devolver el proyecto de acuerdo para la elaboración de una nueva propuesta. En este sentido, es relevante mencionar que si bien es cierto que el Partido del Trabajo no atendió los requerimientos realizados por la Secretaría Ejecutiva a través del CELIEF, también lo es que de los escritos recibidos se advierte que la pretensión de dicho partido político es que se le tenga por dando respuesta a los requerimientos y que de no existir algo más por subsanar, se turna este Consejo General para determinar la procedencia o no de las sustituciones que propone. En las condiciones relatadas, este Consejo General determina que no son procedentes las sustituciones solicitadas en atención a que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de los lineamientos para el registro, para que proceda la sustitución de una mujer, resulta necesario que sea sustituida por alguien del mismo género, lo cual es acorde con las disposiciones nacionales e internacionales en favor de los derechos humanos de las mujeres a ser votadas en igualdad de condiciones. En virtud de lo anterior, se le informa al partido político que en términos de lo establecido en el artículo 194, fracción segunda de la Ley Electoral Local, en relación con el último párrafo del artículo 49 de los lineamientos para el registro de candidaturas, podrá realizar la sustitución de conformidad con la normativa de previa cita, siempre y cuando envíe la solicitud de sustitución a más tardar 4 días antes de la jornada electoral. De eso se trata el proyecto de acuerdo que está a consideración de todas y todos y abriría primera ronda de intervenciones en caso de que alguien desee hacer uso de la voz. Adelante, representante del PT. Abrimos primera ronda de intervenciones y enseguida el licenciado Armenta, representante del Morena. Bueno, yo primero quiero dejar en claro que en el primer requerimiento no se mencionaba que la sustitución tenía que ser por mujer. Nosotros tenemos el primer requerimiento y sustituimos en el sistema SILE toda la documentación que presentaba, a sabiendas de que tenían conocimiento la presidencia, la secretaria, porque fue un hecho notable que les hice de su conocimiento desde la sesión pasada que nosotros estábamos solicitando que se regresaran a su origen esas candidaturas, porque era una propuesta que nos estaban haciendo las candidatas. Esa situación se vino dando derivado de la primera sesión donde se negaron las candidaturas. Y siendo bien claros y bien concretos, estando estableciendo este criterio, si hubiera habido un criterio y si nos hubieran dado la oportunidad de haber llevado a cabo, pues no hubiéramos llegado. Estas son las consecuencias de los actos que está teniendo el Consejo Estatal aquí electoral de Guanajuato, que están llevando a cabo todo este tipo de inconsistencias y negar la oportunidad de participar a gente que se preparó, que estaba lista para llevar a cabo un proceso electoral, que invirtieron parte de su patrimonio para poder contener una elección. Y yo hago un llamado aquí a los consejeros, un llamado que sé que no escuchan, que sé que no atienden a algunos de los que están aquí presentes, porque si a sabiendas de tener ese conocimiento y a sabiendas de que saben la situación que están afectaron, no les importó dejar a 800 personas sin estar en un proceso, mandarlos tarde a su candidatura. Y estamos viendo cómo los tribunales le están diciendo al Consejo una y otra vez que se están equivocando y que se están equivocando. Siguen con actitudes que no van en pro de la libre participación electoral aquí en Guanajuato. Es triste y decepcionante cómo todas estas situaciones están permitiendo un desgaste a los partidos, tanto económico, poder participar, de tener la oportunidad de que puedan ir a sus campañas, y esperemos que la autoridad nos dé la razón para poder llevar a cabo esto. Y decepcionante, yo creo que deja un poco el nombre en alto de las instituciones de aquí de Guanajuato, con tantos reverses por parte de las instituciones, los tribunales electorales. Yo creo que
ahí han sobrepasado muchas situaciones, pero bueno, ya nos vamos a estar viendo, yo creo, nuevamente situaciones muy desafortunadas para que así se sigan conduciendo este instituto político. Creo que de veras, ahorita a toda la audiencia que nos escucha, a los compañeros que están pendientes, a toda esa planilla que tienen detenida, a toda esa gente que no pueden participar, que están ociosos de poder entrar a la fiesta electoral y la cual el instituto niega por circunstancias más que fuera del alcance de ellos, porque ellos cumplieron, porque ellos estuvieron, no están privilegiando, ellos estaban en tiempo, en forma para participar. Fue una situación que el instituto bajó a los compañeros por no poder llevar a cabo esos bloques de competitividad, eso la horizontal y vertical, como lo manejan aquí en esta sesión, pero sí es importante también entender que si el origen y el deseo de participación de nuestro instituto político era ese, que todas esas bases y todos esos antecedentes que se encuentran aquí presentes en esta sesión y que se exponen y que es de pleno conocimiento de todos los que estamos aquí presentes, no sean parte de esta toma de decisiones. Yo creo que terminamos por comprobar una vez más que no se privilegia la razón y ni el sentido común de la participación ciudadana. Es cuanto. Gracias, licenciado Tirado, representante del PT. Adelante, representante de Morena. Gracias. De igual manera que mi compañero del Partido del Trabajo, quisiera manifestarme ya no en un sentido técnico jurídico, sino en un sentido propiamente político. Este instituto, de manera reiterada, ha tratado de trastocar la fiesta democrática en la que estamos inmersos en este proceso electoral. De manera reiterada, pareciera que busca afectar a los partidos políticos de oposición en el Estado. Y los tribunales judiciales, una y otra vez, les han señalado su actuar equivocado. Pero sí quiero hacer un distingo cuando hablo de este instituto político, de tres consejerías que se han pronunciado, que han estado a la altura, que desde la sesión especial del 30 de marzo han señalado de verdad estar a la altura de las circunstancias. Adoptan su papel como un verdadero árbitro de este proceso electoral y no tienen tendencias o no tienen criterios que pareciera que no tienen un sustento, donde simplemente quieren actuar a contentillo. No nos quedará de otra más que acudir nuevamente a los tribunales. Y seguro estoy que nuevamente le dirán a este colegiado que han actuado de manera indebida. Y no por razones que yo pueda exponer, sino que ha sido de explorado derecho estas situaciones y que no ha sido la primera vez que ha pasado. Los tribunales federales han sido garantistas de los derechos humanos, han sido protectores de los derechos de las mujeres, han sido protectores de las otras minorías a través de la creación de las acciones afirmativas. Situaciones que nosotros como partido político acompañamos. Sabedores del contexto histórico, donde las mujeres han sufrido, batallado, para poder llegar a los posicionamientos o a los lugares que ahora tienen. Que aquellas minorías que históricamente han sido discriminadas, nosotros también acompañamos esa situación. No buscamos en el partido político Morena darle la vuelta a la ley, no buscamos buscar resquicios en la ley, sino que buscamos una verdadera armonía entre nuestro contexto histórico y social actual con los derechos humanos. Sin embargo, ese instituto vuelve a hacer lo mismo que ha venido haciendo de manera reiterada. Y tampoco es de exaltar, porque cuando la postura o cuando se actúa desde el poder
como fue en el gobierno federal, a través de la reforma electoral, este instituto tuvo la osadía de pretender a intervenir en la acción de inconstitucionalidad, simplemente para que les dijera a la Suprema Corte que era una ridiculez lo que pretendieron. Pero en la reforma electoral local, simplemente ellos pues, sí trataron de acudir a defender lo indefendible. Eso queda patente y deja relieve la conducta con la que este instituto ha pretendido llevar este proceso electoral. Por ende, vamos a tener que acudir nuevamente a tribunales para que les vuelvan a reiterar lo equivocado que es con lo que se conduce. Es cuanto. Gracias, licenciado Armenta, representante de Morena. ¿Alguien más? Adelante, consejera Sandra. Gracias, presidenta. Buenas noches. Quiero únicamente reiterar en este punto del orden del día los argumentos que ya vertí en el punto anterior, porque se trata pues de las mismas razones y únicamente a efecto de poder dejar pues constancia de mi punto de vista es que sostengo que acompaño el proyecto de acuerdo de qué se trata y únicamente solicito atentamente que se pueda robustecer justamente el fundamento que es el artículo 71 de los lineamientos del registro de candidaturas, para el efecto de que se pueda señalar que esta disposición normativa resulta aplicable en virtud del principio de analogía, que es, por supuesto, un método interpretativo que las autoridades, inclusive las electorales, debemos de atender en la interpretación, particularmente cuando ante las lagunas o ante la ausencia normativa en algunas disposiciones como tal, se establezca que debe asistir la misma razón legal cuando exista igual disposición de derecho. En ese sentido, yo podría nada más señalar, presidenta, para finalizar mi intervención, que he escuchado atentamente todas las intervenciones en relación a diferentes condiciones que señalan respecto de las cuales ustedes estiman que no es dable la sustitución de una mujer, ¿verdad?, por una mujer. Yo nada más quiero hacer mención, presidenta, que particularmente de su intervención quedó muy claro, en el anterior punto del orden del día, quedó muy claro el por qué es importante que las mujeres sean sustituidas por mujeres en las contiendas electorales. Creo que también, y lo digo representaciones de partidos políticos, que creo que eso también le quedó muy claro a la militancia, a su estructura, porque es importante que todas estas mujeres sean sustituidas por propias mujeres. No más le queda al instituto que ser vigilante del cumplimiento de estas normas que garantizan la participación política de las mujeres libres de violencia, porque justamente lo que violenta a las mujeres es que se pretenda sustituirles por hombres, que se pretenda robar o usurpar estos espacios que auténticamente les pertenecen a las mujeres. Gracias, presidenta. Gracias, consejera Sandra. ¿Alguien más? Si no hay más, consejera Betty, adelante. Gracias, presidenta. Buenas noches. A ver, sobre este proyecto de acuerdo, quiero decirles que la verdad es que yo me encuentro francamente un poco sorprendida y lo voy a decir con toda claridad. A ver, en este caso, para mí, es distinto al del partido político Morena. En este caso, nos encontramos en un supuesto en donde claramente el partido político está violentando lo que establece el artículo 185 quinquies de la ley. Y me refiero a los bloques de competitividad. Ya escuché en la intervención anterior que estos dos proyectos de acuerdo nada tienen que ver con los bloques de competitividad y me parece que es justamente incorrecto desvincular el tema de paridad de los bloques de competitividad, porque en el caso que nos ocupa, claramente el partido político no está cumpliendo los bloques de competitividad, está violentando lo que establece el artículo 185 quinquies y me voy a explicar en qué sentido. Si revisamos las postulaciones del Partido del Trabajo,
De las 39 planillas postuladas, 24 corresponden a mujeres y 15 a hombres. Esto es, está cumpliendo con la paridad horizontal. Sin embargo, Comonfort y Ocampo se ubican en el bloque de alta competitividad que está integrado por 13 municipios, de los cuales originalmente 8 espacios estaban destinados o están destinados a mujeres y 5 a hombres. Sin embargo, al pretender sustituir en este caso a 2 mujeres por 2 hombres, entonces el bloque se desajusta y quedaría integrado por 6 mujeres y 7 hombres. Y en ese caso estamos violentando lo que establece la ley. Me parece que ese debió de haber sido el fundamento legal bajo el cual se le debió de haber requerido al partido político. Sin embargo, no fue así y se le requiere con un fundamento distinto, que es el mismo fundamento con el que se le requiere al partido político Morena. A mi juicio, al requerirle al partido político con un fundamento distinto al supuesto en el que el partido político incurre, me parece que no se le está dando la oportunidad al Partido del Trabajo de hacer los ajustes, de tomar las decisiones y hacer los ajustes correspondientes en sus bloques de competitividad a efecto de cumplir con la paridad en estos bloques. Es por esa razón que la verdad es que a mí hace rato en la intervención anterior decía, a mí la verdad yo estoy sorprendida por la forma en la que se hicieron los requerimientos, por esa indebida fundamentación y motivación que genera una falta de certeza. Yo quiero decirles que un principio también electoral de nosotros como instituto es dar certeza. Si nosotros no le damos al partido político la certeza sobre cuál es la causa del incumplimiento, me parece que no le estamos dando la oportunidad de hacer los ajustes correspondientes, de tomar las decisiones y por ende también me parece que lo estamos induciendo al error. En ese sentido, la verdad es que el requerimiento, insisto, está indebidamente fundado y motivado. El proyecto de acuerdo está indebidamente fundado y motivado. Y por supuesto, coincido, el partido político no está cumpliendo paridad, pero no por las razones expuestas en el proyecto de acuerdo. Esto me llevaría a mí a tener que hacer un voto concurrente, porque comparto el sentido, esto es de tener tener la no procedencia de las sustituciones. Sin embargo, no es que me aparte de los argumentos, es que me sorprende que el requerimiento que se hizo se haya hecho de manera indebida y por ende se deje en un estado de incertidumbre al partido político al darle argumentos que lo indujeron al error. Por esa razón, Presidenta, yo voy a votar en contra este proyecto de acuerdo. Reitero, estoy consciente que no se está cumpliendo con la paridad en los bloques de competitividad y se está violentando el artículo 185 quinquis y por esa sola razón, por supuesto, tendríamos que declarar la no procedencia de las sustituciones. Sin embargo, no se le hizo de conocimiento al partido político y no se le dio la oportunidad, en su caso, de tomar las decisiones correspondientes y hacer los ajustes y, en consecuencia, podernos pronunciar. Me parece que este instituto también está obligado a dar certeza a los partidos políticos y no se la estamos dando. Es cuanto. Gracias, consejera Betty. Únicamente para clarificar, anunció en un primer lugar un voto concurrente. Esto sería que acompañe el sentido y enseguida anunció un voto en contra. Únicamente para clarificar, por favor. Le agradezco, Presidenta. Voy a votar en contra por las razones ya mencionadas. Esto es la falta de certeza en los partidos políticos. Gracias, consejera Betty. ¿Alguien más? Estamos en primera ronda de intervenciones. Si no hay más intervenciones en esta primera ronda, abriría segunda ronda por si alguien de quienes ya intervinieron desean volver a hacerlo, por favor. Adelante, consejero Luis Gabriel, abro segunda ronda con usted y enseguida el ingeniero Manuel, del representante del PAN. Gracias, consejera presidenta. Con los mismos argumentos del proyecto pasado, votaré en contra de este proyecto. Gracias, consejero Luis Gabriel. Adelante, ingeniero Emanuel, representante del PAN. Muchas gracias. Pues en efecto estamos hablando de dos proyectos que se proponen en el mismo fin, en el mismo sentido. Sin embargo, parten de dos circunstancias distintas. En ambos se coincide en el hecho que las sustituciones no se están apegando a lo que dispone la normatividad.
En efecto, aquí de lo que se hacía mención de la certeza, que es algo que nosotros hemos estado señalando mucho, pues es un elemento fundamental, un principio esencial de la democracia y del ejercicio de la función electoral y también pues del actuar que debemos de tener nosotros como representaciones de los partidos políticos. En esa medida, consideramos que lo que se le ha requerido al partido político, pues también debe de ser en el sentido de lo que es obligación de nosotros conocer las disposiciones normativas. No podemos irnos omitiendo o solamente cumpliendo las partes de la normativa electoral o de la ley electoral que parecieran convenirnos desde las ópticas de las instituciones políticas. Y en esta reflexión que se hace de este acuerdo, entendemos que el fin también es que no se está cumpliendo con las disposiciones de los bloques de paridad, independientemente del número de postulaciones que se han hecho. Y bueno, se han hecho posiciones, menciones, haciendo señalamientos a este consejo, y hace unas semanas felicitamos y celebramos el hecho de que se aprobaran las planillas bajo condiciones que también nosotros como partido político cuestionábamos el actuar del Partido del Trabajo, porque no compartíamos el hecho de que posiciones que habían sido inicialmente reservadas, que no habían sido reservadas para mujeres, se tomaran de los espacios que en los bloques habían quedado reservadas para las mujeres, independientemente de lo que se platicó en la sesión donde se dio esta aprobación para el Partido del Trabajo, de la adscripción de varias personas al género femenino. Compartimos el sentido del acuerdo y compartimos también, y lo señalamos aquí, el hecho de que el cumplimiento de los bloques de paridad son elementos iniciales, parte de las reglas que los partidos políticos conocimos para entrar en el registro de nuestras candidaturas, y no podemos venir hoy a buscar una salida argumentando de que esto fue provocado por el instituto. Si alguien provocó esta circunstancia que se tiene, pues es muy entendible que no es el instituto, es el propio partido político que ha querido torcer los lineamientos y las disposiciones, buscando un favor en ello, argumentando y señalando una maximización de derechos. Me parece que eso también debe llevarnos a nosotros como representantes de los partidos políticos a la reflexión de que debemos de actuar apegados a derechos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, representante del PAN. Adelante, consejero Antonio. Hola, les saludo nuevamente con mucho gusto. En efecto, este caso es muy diferente al anterior. Y sin embargo, creo que también por lo mismo los requerimientos hechos están bien fundamentados. El artículo 71, además de favorecer la progresividad porque impide que haya una regresión en el número de mujeres ya aprobadas, ya registradas, también previene la paridad horizontal y vertical. Por eso el artículo 71 es de tal importancia. Si ya fue hecho un registro con la paridad horizontal y vertical asegurada, si atendemos el artículo 71, prevenimos que ésta se altere. Y es por eso que me parece que los requerimientos con base en el artículo 71 son los que se tenían que haber hecho, y por lo tanto creo que estuvieron bien realizados, y por eso también apoyo este proyecto de acuerdo. Este caso es distinto, en efecto.
Y debo decir que si ya nos han endilgado epítetos de gran variedad, pues también me siento en la libertad de comentar lo siguiente. Es distinto porque aquí a las mujeres se les está utilizando para apartar un lugar en prevención de que haya alguna modificación en el número de municipios en los cuales se permitió el registro. Una vez que ya perdieron la utilidad de apartar el lugar, entonces sí las pretenden sustituir. Me parece que esto es sumamente grave. Esto es más grave incluso que en el caso pasado, porque en efecto el origen es muy diferente. Aquí solamente se les está utilizando y me parece que es importante que el instituto pueda participar y es por tanto que me parece que es muy importante que sigamos adelante con este proyecto de acuerdo tal como está y en efecto tal como se hizo en el punto anterior, es importante tomar la propuesta que hace la consejera Prieto, ya que de esta manera el artículo 71 tiene mayor fuerza, mayor claridad, mayor contundencia y robustece el proyecto. En tal sentido, me manifiesto y quedo atento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero Antonio. Había levantado la mano el representante del PT, el licenciado Tirado. Adelante. Pues aquí hacer un comentario que hace ahorita anuncia de lo que comentaba el consejero, que está señalando que nosotros estábamos apartando lugares y decirle que fue una decisión que tomó el Consejo Estatal Electoral, no fue una decisión que tomó nuestro partido, derivado de la circunstancia que es de conocimiento de todos los que nos encontramos aquí presentes. Y agradezco ahorita la atinada participación de la consejera, que dice que se debería haber informado porque si bien nosotros en este escenario se tenía una situación ahí donde se contemplaban en el bloque de alta competitividad 14 candidaturas y ahorita revisando efectivamente son 13. Son situaciones que en el análisis que nosotros hemos hecho pensamos que el bloque iba con 14 y al atender efectivamente nos percatamos que eran 13 candidaturas en el bloque de alta competitividad, cuando nosotros estamos contemplando los 14 planillas en el bloque de alta. Esa es una situación que en el análisis que estamos teniendo aquí, pues nos queda claro, pero vuelvo a recalcar a la atención ahí, se me hace un comentario muy desafortunado por parte del consejero, sabiendo que él era el conocimiento pleno que fue una situación que tomó el instituto. Es cuanto. Gracias, representante del PT. ¿Alguien más? Estamos en segunda ronda de intervenciones. Adelante, consejera Nora. Gracias. Nada más para señalar que en esta ocasión, y justamente como ya se ha señalado respecto de quienes me antecedieron al uso de la voz, partimos de una premisa diferente del proyecto anterior. Me parece entonces que o más bien anuncio lo que realizaré será votar a favor de este, pero anuncio que voy a remitir en los tiempos precisados por el reglamento de sesiones un voto razonado. Es cuanto, presidenta. Gracias, consejera Nora. ¿Alguien más? Abro tercera ronda de intervenciones por si alguien más desea intervenir. ¿Detecta alguna solicitud, secretaria? Ninguna, presidenta. Gracias, secretaria. Únicamente haría el uso de la voz en esta última ronda de intervenciones, ya también para cerrar con la misma, en el sentido, les pido por favor me pongan el cronómetro, en el sentido de que el tema que nos ocupa desde mi punto de vista es, el tema principal es precisamente la prohibición de sustituir mujeres por hombres, de acuerdo a la disposición reglamentaria de los lineamientos que ya ha sido mencionada de manera reiterada, independientemente de las razones por las que se haga la sustitución, la regla es clara y esto es justamente para proteger que las postulaciones que originalmente se hagan para las mujeres
o que se autoricen en este caso para las mujeres sean en todo caso sustituidas también por mujeres. Y este es el tema de fondo, no el cumplimiento de los bloques de competitividad, no el cumplimiento de alguna otra principio o de alguna otra regla en materia de paridad a la que se refiere nuestra legislación electoral, sino el punto sensible es quién puede sustituir a las mujeres. Y en este sentido, pues por supuesto anuncio mi voto a favor, independientemente de ahorita que sometamos a votación el proyecto de acuerdo, porque acompaño en sus términos el proyecto de acuerdo como está expresado y también, al igual que en el punto anterior, acompañaría la incorporación que hace la consejera Sandra respecto de la interpretación analógica para robustecer el proyecto de acuerdo. Secretaria, por favor, someta a votación el proyecto con esta incorporación. Sí, Presidenta, con mucho gusto, en los términos expresados por usted, procedo a tomar la votación. Consejeras y consejeros electorales, como lo comenté, procedo a tomar la votación. Consejera electoral Beatriz Tovar Guerrero, ¿está usted a favor del proyecto de acuerdo? En contra, y anuncio voto particular. Gracias. Consejera Sandra Liliana Prieto de León. A favor. Consejero Antonio Ortiz Hernández. Estoy a favor. Consejera María Concepción Esther Aboite Sámano. A favor. Consejera Nora Marisela García Huitrón. A favor con un voto razonado. Consejero electoral Luis Gabriel Mota. En contra. Consejera presidenta Brenda Canchola Lizarraraz. A favor. Presidenta, me permito hacer constar que el acuerdo se aprobó por mayoría de votos a las 22:33, con el voto en contra de la consejera Beatriz Tovar Guerrero, quien anunció un voto particular, y el consejero Luis Gabriel Mota. Así también me permito hacer la precisión del voto razonado a favor de la consejera Nora Marisela García Huitrón. Muchas gracias, secretaria. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretaria. En desahogo